Nos dice el Señor en Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa es la lección que estaremos considerando en el día de hoy. Confiad, yo he vencido al mundo. Confiad, yo he vencido al mundo. El propósito de esta serie de estudios ha sido dada, como ustedes pudieron ver, de antemano por el Señor Jesús para proveer ¿qué cosa? Para proveer paz. Para proveer paz. Ha sido el propósito del Señor ofrecer paz. ¿A quiénes? A aquellos que le siguen. Proveer paz, proveer bienestar, proveer tranquilidad a sus discípulos en este mundo. Ese es el propósito de las palabras del Señor Jesús, las cuales nuevamente les comparto en pantalla. Para que en mí tengáis paz. Es decir, que solo en Jesús sus discípulos pueden tener verdadera paz en medio de sus aflicciones, que fue la lección pasada. En el mundo tendréis aflicción. Pero podemos tener verdadera paz en Jesús con tal que prestemos atención a lo que Él ha hablado. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Seguramente, si en medio de las turbulencias y tribulaciones los cristianos no tienen paz, o esa que prometió el Señor, examinemos si es que no estamos prestando atención a las palabras del Señor. Por eso, a partir de ahora, vamos a escuchar la voz de Jesús. Y quiere Dios que usted abra su corazón a lo que Él tiene para decir en esta oportunidad. Quiero aclarar que la frase que dice, pero confiad, yo he vencido al mundo, no significa, ojo, no significa, cree en mí, que yo quitaré los problemas de tu vida. No significa eso esa palabra. Si usted lee ese pasaje creyendo que eso significa, por eso es que no tiene paz en medio de las aflicciones. Porque es un mal entendimiento de esa escritura. La frase, pero confiad, yo he vencido al mundo, presta atención. Esto es lo que significa. Jesús está diciendo ahí, yo Jesús, sin pecar, he superado todos los obstáculos, sufrimientos y aflicciones que el mundo utiliza para hacernos tropezar en la fe. Por tanto, yo soy el único que les puede otorgar el valor y ánimo que necesitan para salir victoriosos de toda fuerza del mal, si atienden a mis palabras. Ese es el significado inspirado por Dios. Ese es el significado de esa escritura. De que Cristo, como Él venció, nos puede otorgar a través de sus palabras el poder para vencer o salir victorioso en medio de las aflicciones de este mundo. Pero no promete quitarlas. Bien le oró el Padre por sus discípulos y les dijo, Padre, no pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Ves la diferencia? Porque en el mundo van a tener aflicción, pero confíen que yo he vencido. Jesús entonces nos ha enseñado su gran victoria. Ojo, Jesús nos ha enseñado su gran victoria sobre el mundo. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Para que confiando en su gran triunfo sobre el mal, tengamos así paz en medio de nuestras aflicciones. A continuación, vamos a ver algunos textos que nos van a reflejar y enseñar la victoria.
Ojo, la gran victoria de Jesucristo sobre las aflicciones de este mundo, sobre los sufrimientos de este mundo, sobre los obstáculos de este mundo, y cómo a través de esa victoria Él nos marca el camino de cómo nosotros también debemos hacer si queremos vencer. Dice la Escritura en Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Haya pues en ustedes esta actitud. Me encanta esta traducción. Hace la Reina Valera no deja muy bien la idea aquí que Cristo quiere transmitir cuando dice, haya en ustedes el mismo sentir. Entonces, si yo siento, los hombres se quieren basar en lo que sienten. Si yo siento estar bien, entonces así actúo. Si siento estar mal, no actúo. Pero aquí me encanta cómo traduce este versículo. Haya pues en ustedes esta actitud. ¿Qué significa esto? Esta manera de pensar. Esta manera de pensar. Que hubo también en el pastor de ustedes, en el predicador de ustedes, en Cristo Jesús. Esta manera de pensar, esta actitud, la actitud de Cristo debemos imitar para poder encaminarnos a salir victoriosos de nuestras aflicciones. ¿Cuál actitud? ¿Cuál es la actitud de Cristo? Versículo 6. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. ¿Qué logros tiene usted en la vida? ¿Qué posesiones tiene en la vida? ¿Qué inteligencia o sabiduría tiene usted en la vida? ¿Qué de esas cosas? Cristo lo tenía todo. Y dijo, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó. Asimismo, tomando forma de siervo. Mira la actitud para vencer las aflicciones. Tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, como nosotros, mira la actitud a imitar. Se humilló él mismo. ¿Quién? Dios sobre todas las cosas, dijo Pablo, que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Y se humilló a sí mismo. Pero nosotros, que somos hombres por naturaleza, ¿cuánto nos falta esta actitud? ¿Cuánto nos falta esta actitud para despojarnos de lo que creemos que vale más que seguir a Dios? Despojarnos de lo que creemos que vale más que hacer la voluntad de Dios. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, y especifica el Espíritu Santo, hasta la muerte de cruz. O sea, la humillación más baja considerada en el mundo en el cual Él se levantó. ¿Pero a dónde lo llevó eso? Versículo 9. Por lo cual, por tanto Él tuvo la actitud de humillarse, Dios también, Dios aquí se refiere al Padre. Dios el Padre también lo exaltó hasta lo más alto. Ya les expliqué la palabra sumo. Lo más alto. Y le confirió, le otorgó, le dio el nombre que es sobre todo nombre. Increíble. La victoria de Jesucristo. Su gran triunfo. Colosenses capítulo 2 versículo 15 y dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Lo que parecía la derrota de su vida, Dios lo convirtió en la gran victoria sobre el mal. Y a veces nos cuesta creer eso, que después de mucho sufrimiento vendrá una victoria al final del camino. ¿Cuántos pensamos que el sufrimiento es el fin de todo? Cristo lo pudo haber pensado, que con la cruz
todo hubiera acabado. Pero no, porque eso no era lo que había determinado Dios. Así como Cristo tampoco ha determinado que nuestras aflicciones que tendremos en este mundo será el fin de nosotros. No. Por eso Él dijo, confiad, yo he vencido. Yo he vencido. Pero quizás el problema que tienes, te tiene la mente nublada y no permite que tengas la actitud que Dios quiere que tengamos, que es la actitud de Cristo el Señor. En Hebreos capítulo 5, versículo 7 dice la palabra del Señor, en los días de su vida mortal. ¿De quién está hablando allí? De Cristo. Cristo en los días de su vida mortal se ofreció en oración y súplicas, con fuerte clamor y lágrimas. Se derramó delante del Padre. Fuertes oraciones, súplicas, clamor y lágrimas. Estaba sufriendo verdaderamente. Realmente estaba sufriendo. ¿Y a quién ofreció oraciones, ruego, todo ese clamor? Al que lo podía salvar de la muerte. Y dice la Escritura, y fue escuchado. ¡Wow! Fue escuchado por Dios el Padre en sus oraciones, suplicándole a Él con fe, porque tenía la seguridad de que Él era el único que lo podía salvar. Fue escuchado por su temor reverente a Dios. ¿Cuántos tenemos esta actitud? ¿Ah? Y fue escuchado. ¿Fue escuchado para qué? Para que Dios lo librara de la muerte. ¿Y lo libró? No, murió en la cruz. Por el hecho de que Dios nos escuche, no necesariamente quiere decir que la aflicción se quitará. Pero la aflicción presente, Dios tenía preparado a través de esa aflicción un triunfo sin igual, un triunfo glorioso para aquel que con gran clamor, lágrimas, súplicas, confió en Él en su momento más difícil que tenía. Versículo 8. Aunque era hijo, vea, aunque era el Hijo de Dios, el Santo, el Santísimo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Mira esa actitud. Mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, confiando en Dios. Paso a paso aprendió a obedecer. Aprendió a obedecer. Mediante el sufrimiento. ¿Considera usted el sufrimiento como un medio para obedecer a Dios? ¿Como un medio que lo va cada día a capacitar para ser obediente a Dios? Porque esta fue la actitud del Hijo. Esta fue la actitud que tuvo el Hijo. Versículo 9. Al ser así perfeccionado, llegó a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahí está su triunfo. Y Dios lo nombró. Mire, Dios lo nombró. Lo mismo que dice Pablo en Filipenses. Dios lo nombró sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, es decir, un sacerdote eterno, cuya gloria y reinado no tendrá fin jamás. Pero ya pueden ver por dónde tuvo que pasar. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz. Por el gozo que le esperaba, soportó la cruz. Muchas veces las aflicciones no las vamos a poder soportar si hemos quitado de nuestro foco las glorias que Dios ha prometido para nosotros. ¿Cuántos
están estancados en el problema que tienen en este momento. ¿Y sabe dónde está el problema suyo? No en la aflicción que tiene, sino dónde tiene puesta la mirada. ¿Dónde tiene puesta la mirada? Si Cristo hubiese tenido puesta la mirada en el sufrimiento de la cruz, ¿qué creen que había pasado? No había podido ser nuestro Salvador. No había podido iniciar nuestra fe, ni perfeccionarla, porque habría sido derrotado por su aflicción. Pero su mirada estaba puesta más allá. Dice, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, no le importó, lo tuvo en poco. Eso no es nada, no es nada para lo que voy a recibir. Soportó la vergüenza que la cruz significaba. La cruz significaba una vergüenza espantosa para la vida de él, y no le importó, porque era más grande la gloria que iba a venir después. Y ahora, en el tiempo que se escribe esta carta, en nuestro tiempo, está sentado a la derecha del trono de Dios. Está sentado a la derecha del trono de Dios, el Señor. El Señor. Y allá donde está, mire lo que nos dice. Por lo tanto, Hebreos capítulo 4, versículo 14. Ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos. Que ha atravesado los cielos. ¿Cómo tenemos ese gran sumo sacerdote? Aferrémonos a la fe que profesamos. Aferrémonos. No al sufrimiento, no al dolor, no a la angustia. No, aferrémonos a la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. No es indiferente a nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, pero Él no pecó. Él no pecó. Tiene la autoridad entonces para ayudarnos. Versículo 16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayude oportunamente. ¿A qué? A vencer las aflicciones de este mundo. A vencer las aflicciones de este mundo. Ahora seguimos entendiendo. Vamos entendiendo porque Él dijo, confiad. Yo he vencido. Confiad. Yo he vencido. ¿Vamos entendiendo? Confiad, yo he vencido. Entonces Jesús, el sumo sacerdote, que está en el trono de Dios en este momento, por su gran victoria sobre el mal, nos manda a confiar en Él. ¿Pero para qué? Para que podamos también vencer las aflicciones del mundo. Nosotros, nuestras aflicciones, también podamos vencerlas a través de Él. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Primero, en primer lugar, con una fe viva. Con una fe viva. No vamos a poder vencer las aflicciones si nuestra fe es una fe débil, raquítica, mediocre, al cual se le tiene que empujar prácticamente para que avance en el camino de Dios. Esos no van a vencer. Dice la escritura en primera de Juan capítulo 5 versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¡Oh! Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Quiere decir que para aquellos que se supone que han nacido de nuevo, obedeciendo el Evangelio, siendo bautizados en Cristo Jesús, nacieron de agua y del Espíritu, tienen ¿qué poder? Tienen el poder de vencer al mundo.
tienen el poder de vencer al mundo. ¿Cómo? Ahí dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra falta de fe. ¿Nuestra falta de fe vence al mundo? No, nuestra fe. ¿Cómo podemos vencer al mundo los nacidos de Dios? A través de nuestra fe. ¿De nuestra fe en quién? Siguiente versículo. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y eso no es solamente decirlo de boca. Creer que Jesús es el Hijo de Dios es yo aferrarme a lo que Él me proporciona para yo poder vencer. Ahora, esa fe no se obtiene de otra manera sino como lo enseña la Escritura. Romanos capítulo 10, versículo 17. Por tanto, la fe viene de la predicación. Y la predicación por la palabra de Cristo. Para que haya fe, debe haber predicación. Y la predicación debe estar basada en la palabra de Cristo. Pero así no quiero venir a las reuniones de la iglesia. Así no quiero asistir a los estudios bíblicos. Así me da pereza leer la Biblia en mi casa. Así no tengo tiempo para leer la Biblia. Así no tengo tiempo para aprender de Dios. Así no me gusta que los hermanos me visiten para estudiar la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo va a poder vencer al mundo? Si solamente es posible a través de la fe. Y la fe viene por oír la palabra de Jesucristo. ¿Por qué las aflicciones le están ganando a muchos cristianos? No están interesados. Y muchos vienen a las reuniones pensando también en otras cosas. No se despegan del celular, chateando, organizando otras cosas del mundo. ¿Cómo van a crecer? ¿Cómo van a tener una fe que puedan vencer las aflicciones? Si no están interesados realmente en que su fe crezca con el único medio y método que Dios ha determinado para que la fe pueda crecer y ser una fe viva realmente y no solamente de título, de decir yo soy cristiano. No, Señor. Ni tampoco de evento diciendo yo me bauticé. No es así. Con una fe viva. De esa fe viva depende todo. Por ejemplo, Cristo, por su victoria, nos va a ayudar a nosotros vencer también nuestras aflicciones. Con una fe viva y haciendo partícipe a Dios de nuestras aflicciones. ¿Cómo así? ¿Cómo así, hermano? No lo entendí. Sí, Dios quiere que lo hagamos partícipe de nuestras aflicciones. Sí, el Dios que lo ve todo quiere que lo hagamos a Él partícipe de nuestras aflicciones. Pero estoy seguro que la mayoría no lo tiene en cuenta. No lo tiene en cuenta. Dice la Escritura en Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos. ¿Por qué? Por lo demás. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en todo. Y esas peticiones, por el contexto, dan a entender que son peticiones producto de aflicciones en este mundo. Por eso dice, en oración y ruego, con acción de gracias. ¿Qué es orar a Dios para usted en su vida? ¿Qué es orar para Dios en su vida? ¿Qué propósito cumple la oración en su vida? La oración a Dios en su vida. ¿Qué propósito cumple? No solamente ora a Dios cuando hay reunión congregacional por medio de la oración que dirige el hermano, y ahí vaya en su vida hay cero oración. Esto me da a entender a mí, este evento de la oración con ruego, en yo apartar un momento para hablar con Dios, para que Él conozca mis peticiones.
Eso es lo que transmite el texto allí. Pero si seguimos el diario vivir con el Señor, gracias por todo, amén, cuida y guárdame. Perfecto. Y se repite, y se repite, y se repite, Señor, gracias por todo, amén, guárdame. Y se repite, y se repite, y se repite. A ver si por qué las aflicciones lo tienen a usted así, angustiado, que no puede ver más de ahí. A ver si es que Dios conoce realmente sus aflicciones. A ver, delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Aún en medio de las aflicciones, siempre hay un motivo para agradecer a Dios. Increíble. Y eso cambia una actitud en uno, de súplica y dolor, pero de confianza en Él. Y el resultado final es lo más interesante. Versículo 7. Y si hacemos lo anterior, y resultado, la paz de Dios. Dice Cristo, para que en mí tengáis paz. Para que en mí tengan paz. Con lo anterior. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Que sobrepasa los momentos más difíciles. Para que el mundo se extrañe. No entiendo a esta persona con todo lo que le está pasando. Pero se ve a este hermano victorioso. Sigue fiel a Dios. Se empeña en las cosas de Dios. Tiene buena actitud. Ayuda. ¿Ve? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. Vuestros corazones y vuestros pensamientos angustiados, pensamientos de duras aflicciones, dice que los guardará en Cristo Jesús. En paz. Con razón David decía, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir en paz. David era un hombre de oración y no conocía al Salvador. Increíble. ¿Hace usted partícipe a Dios de sus aflicciones? Si no es así, ¿cómo queremos paz en medio de las aflicciones? No la vamos a tener. Y el punto por lo cual a veces nosotros no oramos a Dios ni presentamos nuestras súplicas a Dios. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Mire hermanos. Según lo que vamos a leer a continuación, muchos no hacen lo siguiente porque son orgullosos. ¿Y cuál es una señal del orgullo? No confiar en Dios. Si usted no confía en Dios, quiere decir que está confiando en quién. O en usted mismo o en otros. O en usted mismo o que venga otro Salvador. O en usted mismo o en el político. O en usted mismo o en cualquier otra persona. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Cómo? ¿Cómo nos podemos humillar bajo la poderosa mano de Dios? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Lo que le angustia a usted, lo que es una ansiedad para usted, echándola sobre Él. ¿Con qué pensamiento? ¿Cuál es el pensamiento que debe prevalecer allí? Porque Él tiene cuidado de vosotros. No quería que se me pasara esta ternura de Dios. Esta ternura del corazón de Dios en medio de nuestras aflicciones. Dice, Él tiene cuidado de vosotros. Pero ¿cómo va a cuidar si ni siquiera a usted le interesa hacer partícipe a Dios de sus aflicciones?
usted no les interesa porque no ora, no pasa tiempo orando a Dios. Porque no le queda tiempo. Queda tiempo para el TikTok, el Facebook y otras cosas, pero para Dios no queda mucho tiempo, increíblemente. Y así queremos que Él sea quien nos libre y nos dé paz en medio de nuestras aflicciones. Ahora sí, nos vamos al segundo punto. Cristo también por su gran victoria nos manda a confiar en Él para que podamos vencer también. ¿Cómo? Sirviendo a Dios en medio de nuestras aflicciones. Ahora es sirviendo a Dios en medio de nuestras aflicciones. Por ejemplo, una manera de servir a Dios en medio de nuestras aflicciones es la siguiente que vamos a ver. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Hermanos, quiero que sepan, en realidad, lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Del sufrimiento que estaba pasando en la vida de Pablo, ¿a qué contribuyó? Al avance del Evangelio. Sus sufrimientos y sus aflicciones contribuyen al avance del Evangelio. Dice el siguiente pasaje. Es más, se ha hecho evidente en medio de su aflicción a toda la guardia del palacio donde estaba preso y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se atreven a anunciar sin temor la palabra de Dios. Pero muchos en sus aflicciones lo que menos quieren es hablar de Cristo, se olvidan de Cristo. Mire a qué Jesús nos ha llamado en Hebreos capítulo 12, versículo 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿A qué estamos llamados aquellos que hemos recibido un reino inconmovible? Somos miembros de la iglesia de Cristo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y de esa iglesia Cristo dijo, yo soy su Salvador. Y los que son miembros de esa iglesia deben servir a Dios. ¿Basado en qué? En ser agradecidos por cómo Él les ha librado de la ira venidera, del castigo que viene sobre los impíos, del problema del pecado en sus vidas. Y mediante esa gratitud, eso es lo que nos motiva a servir a Dios, a decirle a otros, Cristo es el Señor. Cristo es el Señor. Mateo 6:33, lo más importante, vea, lo más importante es que reconozcan a Dios como el único Rey, como el Señor, y que hagan lo que Él les pide. ¡Wow! Sí, yo reconozco que Jesús es mi Señor, y que hagan lo que Él les pide. ¿Y qué mandó? ¿Qué pidió Él? Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Si están bien y no les falta nada, si no tienen problemas, si no tienen tribulaciones, no, vayan y prediquen por todo el mundo el Evangelio a toda criatura. Y dice el Señor, todo lo demás, Él se los dará a su tiempo. Que la ropa, que el techo, que la comida. ¡Ja! Es que este versículo es falso, hermano. No tengo el sustento. Es falso este pasaje. ¿Y lo de atrás? ¿Lo lleva por práctica? ¿Reconoce a Dios como su único Rey y hace lo que Él les manda? Pero ustedes son miembros de la familia de Dios, 1 de Pedro 2:9. Son sacerdotes al servicio del Rey. ¡Ja! ¿Quiénes? Los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Miembros de su familia. Y están al servicio del Rey. Son su pueblo, no Israel. Hay muchos hermanos, no entiendo. Dice que hermano, oremos por Israel, que es el pueblo de Dios. ¿Quién le dijo eso?
Israel no es ningún pueblo de Dios. El pueblo de Dios es la iglesia de Jesucristo. Ese es el pueblo de Dios del Nuevo Testamento. La iglesia del Dios viviente. De donde escoge personas de todo el mundo que le han obedecido. Déjese de tonterías. Déjese de fábulas. Identifíquese como un verdadero cristiano. Fue Dios quien los sacó de la oscuridad del pecado. A esos cristianos los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por esa razón, anuncien las maravillas que Dios ha hecho. ¿Conocen las personas de Dios a través de usted? Hablemos del Señor en medio de nuestras aflicciones y van a ver la mano de Dios. Háganlo, pónganlo a prueba. Se están sufriendo ahora, sirvan a Dios, prediquen, hablen de Jesús. El mundo, Dios quiere que oiga de Jesús. Eso mueve al Señor. Hablen de Jesús. Hablen de Jesús. Y van a ver la mano del Señor. Otra forma de servir a Dios en medio de nuestras aflicciones es apoyando a otros discípulos que también están sufriendo. Es que a veces creemos que porque estamos sufriendo o estamos en aflicciones, no tenemos nada para ayudar a otros. Equivocación. Ese es el mejor momento que tenemos para extender la mano a otros. ¿No lo sabía? Ese es el mejor momento que tenemos para extender la mano a otros. Pero queremos escondernos. No queremos que nadie nos llame, que nadie nos hable, que nadie nos busque. No queremos eso. ¿Y por qué escondernos? Quisiéramos irnos al fin del mundo, al monasterio, escondernos en un cuarto, sufriendo, llorando. ¿Y qué? ¿Será que usted no tiene nada que ofrecerle a alguien en medio de su aflicción? Dice Santiago capítulo 1, versículo 27. La religión pura y sin mancha delante de Dios. Atención. ¿Qué religión quiere seguir usted? La religión pura y sin mancha delante de Dios. El Padre es esta. ¡Ja! Tomar la cena del Señor todos los domingos. Sí es parte de la religión pura y sin mancha. Sí es parte. Pero es una parte. La religión pura y sin mancha, sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus momentos de abundancia. No, dice la Escritura, en sus tribulaciones. Y guardarse sin mancha del mundo. Entre ustedes todos se conocen dónde viven ustedes. ¿Conocen dónde viven ustedes? Hay muchas hermanas que no saben dónde, ni vive donde la otra hermana. No conocen en realidad. No sé, parece que no hay. ¿Qué está pasando con el pueblo de Dios? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mal. Dice el Señor que Él tiene en cuenta todas estas cosas. Hebreos capítulo 6, versículo 10. Porque Dios no es injusto. Ojo, para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. ¿Cómo, Señor? ¿Cuándo hicimos eso? ¿O cuándo hacemos eso? Habiendo servido a los santos y aún les estaban sirviendo. Y esta carta se escribió en un contexto que le aseguro que si nosotros vivimos hoy en día esa misma tribulación, con esta fe que tenemos, nos perdemos todos. Y en las reuniones no va a haber nadie. La tribulación que estaban pasando estos hermanos, nadie de ustedes, de nosotros, la hemos experimentado. Y en medio de todo eso, estaban sirviendo a los demás hermanos. Atribulados, sirviendo a atribulados. Pero ojo, ¿qué es lo interesante aquí?
que todos no pasamos por las mismas tribulaciones a la misma vez. Y eso hace entonces que haya ese tipo de conexiones. Yo puedo tener una tribulación quizás económica, pero usted no. Pero al revés, usted puede tener una tribulación espiritual o sentimental y yo no. Y es como las fuerzas se van sumando en el pueblo de Dios. Pero si no se conocen, si no se interesan unos por otros, si no se llaman, si no se tienen en cuenta, si no se visitan, ¿cómo rayos van a saber? ¿Cómo rayos van a saber? Por eso tenemos iglesias de Cristo que solamente son iglesias por el título que tienen afuera. Aquí se reúne la iglesia de Cristo. Solamente por eso son iglesia. Y porque toman la cena del Señor el domingo. Por eso ya son iglesia de Cristo. Pero mire lo que contiene la iglesia de Cristo. La del Nuevo Testamento. Santiago capítulo 2 versículo 14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentados y saciados. ¿Pero qué? Pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Pregunta Santiago. ¿De qué aprovecha eso? ¿De qué aprovecha eso? Cristo nos va a dar su victoria en medio de las aflicciones, pero con una fe viva, haciendo partícipe a Dios de nuestras aflicciones por medio de la oración, sirviendo a Dios en medio de nuestras aflicciones, hablando al mundo acerca de Cristo y apoyando a otros hermanos, discípulos del Señor, en sus tribulaciones. Y así trabaja el cuerpo con diferentes miembros, reinando en este mundo con el Señor. ¿Por qué? Porque no hay aflicción de este mundo que pueda vencer a aquellos discípulos que en verdad confían en Jesús. Y me quedo con este pasaje. ¿Qué pues diremos? Pregunta Pablo a esto. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó, no le importó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros para que recibiera tal maltrato y tal muerte. ¿Cómo no nos dará también con Él, ojo, con Cristo, todas las cosas? Todas las cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? ¿Quién? Respondan, ¿quién? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, los cristianos que confían en Él. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y enumera ciertas cosas que según la mente de los hombres los puede separar de Cristo. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Qué inteligente es Dios. ¿Acaso no son todas estas cosas por las cuales los hombres se desaniman en las cosas de Dios? Ya no quieren seguir a Dios, ya no les conmueve ni les motiva a buscar a Dios. ¿Acaso no son estas cosas las que hacen de que estoy decaído para buscar a Dios? Pero Pablo dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Estas cosas, sigue diciendo, como está escrito: por causa de ti, Señor,
somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, en todas esas cosas que Pablo enumeró, tribulación, angustia, hambre, desnudez, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La paz de Cristo gobierne en nuestros corazones con estas palabras, hermanos. Confiad, digo el Señor, yo he vencido al mundo. Dios le bendiga.